Nadie jamás se atreverá a faltarte el respeto después de esto. No porque te vuelvas más agresivo ni porque impongas miedo, sino porque despertarás algo mucho más poderoso, una presencia inquebrantable. Carl Jung decía que lo que negamos en nosotros nos controla, mientras que lo que aceptamos nos libera. Y es precisamente esa liberación, el reconocimiento de tu propia sombra, de tu fuerza interior, lo que hará que los demás sientan, de manera instintiva, que traspasar tus límites no es una opción. Desde pequeños, nos han condicionado a creer que el respeto depende de lo que tenemos, de nuestra apariencia o de nuestro estatus. Pero la verdad es que el respeto genuino proviene de la energía que emitimos, de nuestro centro psicológico y emocional. Si alguna vez te has sentido invisible, subestimado o ignorado, debes saber que eso no sucede por casualidad. Tu lenguaje corporal, tu tono de voz y, sobre todo, tu creencia interna sobre ti mismo le comunican al mundo exactamente cómo debe tratarte. Desde el momento en que nacemos, somos lanzados a un mundo que nos enseña a buscar validación externa. El respeto, nos dicen, debe ganarse a través de títulos, poder o influencia. Pero Jung nos advierte, todo aquello que buscamos fuera es un reflejo de lo que no hemos reconocido dentro. Cuando una persona siente la necesidad de exigir respeto, significa que, en algún nivel, no lo encuentra en sí misma. Esta falta no puede llenarse con la aprobación de los demás porque, al igual que la sombra sigue a quien la proyecta, el vacío interno siempre perseguirá a quien no se atreva a enfrentarlo. La verdadera pregunta, entonces, no es cómo hago para que me respeten, sino por qué aún no me respeto. El respeto genuino no nace de la imposición, sino de la autenticidad. Cuando una persona se vuelve íntegra, carga consigo una fuerza silenciosa que establece límites sin necesidad de pronunciarlos. Aquellos que intentan intimidar o menospreciar a los demás suelen hacerlo para ocultar su propia inseguridad. El agresor, en el fondo, teme su propia fragilidad. Y quien tiene miedo no es respetado, solo temido. Jung nos enseña que todos llevamos dentro una dualidad, el yo que mostramos al mundo y la sombra que ocultamos. La mayoría de las personas buscan respeto mientras esconden su verdadera esencia, temiendo que, si son vistas en su totalidad, serán rechazadas. Pero el respeto condicionado a la aceptación de los demás nunca es verdadero, es solo un contrato frágil basado en la conveniencia. El respeto real surge cuando un individuo se permite ser completo, abrazando tanto su luz como su oscuridad. Si alguna vez te has sentido irrespetado, ignorado o subestimado, pregúntate, ¿en qué parte de tu vida te has estado descuidando a ti mismo? Muchas veces, el mundo solo refleja la forma en que nos tratamos internamente. La falta de respeto externa es un síntoma de una desconexión interna. No basta con exigir respeto de los demás, es necesario convertirlo en una verdad dentro de uno mismo. Solo aquel que se ve con claridad puede exigir que los demás también lo vean. En los próximos momentos, profundizaremos aún más en la construcción de esta presencia inquebrantable. Exploraremos cómo la integración de tu sombra y el despertar de tu verdadera identidad transforman no solo la manera en que los demás te perciben, sino, sobre todo, la manera en que te percibes a ti mismo. El respeto no es algo que se conquista, es algo que emerge naturalmente cuando te conviertes en quien realmente eres. Carl Jung decía que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y es en esta oscuridad donde reside una de las claves más poderosas del respeto, la integración de la sombra. La sombra es esa parte de nosotros que reprimimos, lo que nos avergüenza, lo que la sociedad nos ha enseñado a ocultar. Pero lo que no enfrentamos nos domina en silencio. Un hombre que teme su propia sombra proyecta su miedo en los demás y esa fragilidad se percibe de inmediato. Por eso, el respeto no se obtiene solo con una actitud fuerte o una postura imponente, sino con la aceptación profunda de todo lo que somos, incluso de lo que no nos gusta ver. Mira a las personas que realmente inspiran respeto. No son necesariamente las más ruidosas, ni las que buscan validación constante. Son aquellas que han hecho las paces con su propia oscuridad, que no necesitan demostrar nada porque su energía habla por ellas. Jung comprendió que el ser humano es una paradoja, llevamos dentro tanto la luz como la sombra, la razón y la irracionalidad, el orden y el caos. Negar uno de estos polos nos hace débiles, porque nos deja incompletos.
Quien se niega a ver su propia agresividad, termina explotando en ira descontrolada. Quien oculta su deseo de afirmarse, se vuelve sumiso. Y quien finge no tener miedo, se paraliza cuando la vida lo pone a prueba. El mundo no respeta a quien se esconde de sí mismo. Si quieres que los demás sientan tu presencia y reconozcan tu valor, primero debes reconocerlo tú. Esto significa observar tus emociones sin juicio, aceptar tus defectos sin excusas y permitirte ser una persona completa, sin fragmentarte para encajar en las expectativas ajenas. El respeto comienza en la manera en que te hablas, en cómo te sostienes en medio de la adversidad, en la forma en que enfrentas tu propia verdad. Cuando un individuo integra su sombra, algo en él cambia. Su mirada se vuelve más firme, sus palabras adquieren peso, su energía deja de ser errática. No es que los demás decidan respetarlo repentinamente, sino que ya no ven una grieta por donde puedan cuestionarlo. Su presencia se vuelve un territorio donde no hay espacio para la duda. Y aquí radica una gran revelación: el respeto no se exige, se irradia. A partir de ahora, exploraremos cómo puedes acceder a este poder interno. ¿Cómo puedes mirar tu sombra sin miedo? ¿Cómo puedes transformarla en una fuente de fortaleza en lugar de una carga? Porque cuando logres hacerlo, ya no tendrás que preocuparte por si te respetan o no. Te habrás convertido en alguien que, por su sola existencia, impone respeto sin necesidad de pedirlo. El respeto no es solo una cuestión de actitud, sino también de comunicación. Y aquí no hablamos solo de palabras, sino del lenguaje que va más allá de lo verbal, la postura, la mirada, la energía con la que nos presentamos al mundo. Jung entendía que nuestra psique se expresa en todos los niveles de nuestra existencia, desde lo que decimos hasta la forma en que nos movemos. Si una persona se siente inferior, su cuerpo lo reflejará; si duda de sí misma, su voz lo delatará. Por eso, antes de que alguien decida respetarnos o no, nuestro ser ya ha enviado un mensaje. Observa cómo se comportan aquellos que inspiran respeto sin necesidad de exigirlo. No son los más ruidosos ni los que buscan imponer su presencia de manera artificial. Son quienes hablan con claridad, sin vacilar, y cuyos movimientos están impregnados de propósito. La diferencia no radica en una técnica superficial, sino en la conexión que tienen consigo mismos. Cuando una persona se alinea con su identidad más profunda, su lenguaje corporal se vuelve congruente, su voz se estabiliza y su presencia se siente de manera natural. Jung hablaba de la importancia de la individuación, ese proceso en el que el ser humano se reconcilia consigo mismo y deja de vivir según las expectativas externas. Quien aún no ha recorrido este camino tiende a buscar aprobación, y esa necesidad se refleja en su forma de comunicarse: dudas antes de hablar, posturas sumisas, miradas esquivas. El problema es que la falta de seguridad en uno mismo es percibida de inmediato por los demás, y lo que proyectamos es lo que terminamos recibiendo. Para cambiar la manera en que el mundo nos trata, primero debemos cambiar la manera en que nos presentamos ante él. No se trata de actuar con arrogancia ni de fingir una confianza que no tenemos, sino de reencontrarnos con nuestra esencia y permitir que se exprese sin miedo. Hablar desde la verdad, moverse con determinación, sostener la mirada con tranquilidad, estas son señales de alguien que ha hecho las paces consigo mismo. Y cuando el mundo percibe esta integridad, el respeto se convierte en una consecuencia natural. En las siguientes partes, exploraremos cómo transformar tu diálogo interno para que todo tu ser refleje una presencia inquebrantable. No se trata solo de cambiar la forma en que los demás te ven, sino de modificar la forma en que tú mismo te percibes. Porque en última instancia, el respeto que obtienes del mundo siempre será un reflejo del respeto que te tienes a ti mismo. Existe un detalle en el lenguaje humano que a menudo pasamos por alto, pero que tiene un impacto profundo en la forma en que los demás nos perciben: la mirada. Jung entendía que los ojos no solo reflejan la psique, sino que también transmiten la energía con la que nos posicionamos en la vida. Una mirada temerosa, esquiva o inestable revela inseguridad; una mirada firme, serena y consciente, en cambio, establece una presencia que no necesita palabras para imponerse. El problema es que muchas personas han perdido el contacto con su propia mirada. Se sienten incómodas al sostenerla, como si fueran a ser descubiertas. Y esto tiene una razón: la mirada es un espejo del estado interno.
Quien no se ha enfrentado a sí mismo tiende a evitar el contacto visual prolongado, porque teme lo que los demás puedan ver en él. Pero cuando alguien ha hecho el trabajo de integrar su sombra y conocerse a profundidad, su mirada adquiere un peso distinto. No es una mirada agresiva ni desafiante, sino una mirada con presencia, una que comunica sin esfuerzo que esa persona está en completo dominio de sí misma. Piensa en aquellos que han dejado una impresión profunda en ti. No fue solo lo que dijeron o hicieron, sino cómo te miraron. La verdadera presencia no requiere gestos exagerados ni una voz imponente, a veces, basta con una mirada que deja claro que esa persona sabe quién es y qué lugar ocupa en el mundo. Y aquí está el secreto: si quieres que el mundo te tome en serio, primero debes aprender a mirar con profundidad, sin miedo, sin evasión. La forma en que usamos nuestra mirada también define nuestros límites. Una persona que evita el contacto visual en momentos de tensión envía una señal de vulnerabilidad, mientras que alguien que mantiene la calma y sostiene la mirada comunica fortaleza. No es una cuestión de agresividad, sino de estabilidad. El respeto no nace de la confrontación, sino de la certeza que transmitimos. En las próximas partes, profundizaremos en cómo desarrollar esta estabilidad interna para que tu presencia no solo se sienta, sino que se convierta en una manifestación natural de quién eres. Porque cuando una persona se ve a sí misma con claridad, el mundo no tiene más opción que reconocerla. Vivimos en un mundo ruidoso, donde muchos creen que hablar más fuerte o decir más palabras equivale a tener más poder. Pero Jung comprendía que la verdadera fuerza no siempre se expresa con ruido. De hecho, hay un poder inmenso en el silencio. No en un silencio de sumisión, sino en un silencio cargado de significado, de conciencia y de presencia. Un silencio que no busca llenar vacíos incómodos, sino que domina el espacio con su sola existencia. El respeto no siempre se obtiene hablando. A veces, se obtiene sabiendo cuándo no hablar. Hay momentos en los que una respuesta rápida es una muestra de debilidad, porque revela una necesidad de validación. Pero cuando alguien es capaz de sostener el silencio, de no reaccionar de inmediato, de dejar que sus palabras tengan peso, demuestra una seguridad que no necesita aprobación. Las personas más influyentes no son aquellas que hablan sin cesar, sino aquellas cuya presencia se siente incluso cuando no dicen nada. Esto no significa ser pasivo o retraído, sino elegir las palabras con precisión, hablar solo cuando es necesario y entender que a veces, el mayor impacto no viene de lo que se dice, sino de lo que se transmite en la pausa. Cuando una persona domina su silencio, su energía cambia. Ya no siente la necesidad de explicarse en exceso, ni de llenar los espacios con palabras vacías. Sus frases se vuelven más concisas, su tono más controlado, su mensaje más poderoso. No porque intente impresionar, sino porque ha entendido que la verdadera comunicación no es solo verbal, sino también energética. En las próximas secciones, abordaremos cómo perfeccionar este arte del silencio, cómo hacer que tu presencia hable por ti y cómo transformar cada palabra que pronuncies en algo que los demás realmente escuchen. Porque en un mundo donde todos compiten por ser escuchados, aquellos que dominan el silencio son los que realmente capturan la atención. Jung decía que la individualidad es la mayor realización del ser humano. Y, sin embargo, la mayoría de las personas viven atrapadas en máscaras, buscando encajar en moldes que otros han impuesto. La ironía es que aquellos que intentan ser aceptados a toda costa suelen ser los menos respetados. La autenticidad, en cambio, es una de las fuerzas más poderosas que existen. Cuando alguien se permite ser completamente el mismo, sin pedir permiso, sin suavizar su esencia para complacer a los demás, se convierte en una presencia imposible de ignorar. El respeto genuino no se otorga a quienes buscan aprobación, sino a quienes han dejado de necesitarla. Un individuo auténtico no teme mostrar sus fortalezas ni sus vulnerabilidades, porque sabe que ambas forman parte de su totalidad. No se adapta a las expectativas externas ni intenta encajar en narrativas ajenas. Su sola existencia es una declaración de independencia, y esa independencia es lo que genera admiración. Muchos creen que la autenticidad es solo una cuestión de ser uno mismo, pero no es tan simple. Requiere coraje. Significa estar dispuesto a decepcionar a otros cuando sea necesario. Significa renunciar a la comodidad de ser aceptado a cambio de la libertad de ser real.
Y en esa realidad, en esa integridad, se encuentra la clave del respeto. Piensa en las personas que más admiras. Seguramente no son aquellas que intentan agradar a todo el mundo, sino aquellas que han construido su propio camino sin disculparse por ello. La autenticidad es magnética porque es rara. La mayoría teme mostrarse tal como es, por miedo a ser juzgado. Pero quien ha conquistado ese miedo se convierte en alguien que el mundo no puede ignorar. En las siguientes secciones, veremos cómo fortalecer esa autenticidad y cómo hacer que se refleje en cada aspecto de tu vida. Porque el respeto no se gana actuando de una manera determinada, sino siendo alguien que no necesita actuar. Jung nos enseñó que una de las mayores fuentes de sufrimiento humano es la incongruencia entre lo que somos y lo que mostramos. Muchas personas dicen una cosa, pero sienten otra. Actúan de una manera en público y de otra en privado. Prometen cosas que no cumplen. Y lo más interesante es que, aunque las palabras pueden engañar, la energía no lo hace. Los demás pueden no saber conscientemente que está mal, pero lo sentirán. La congruencia es el fundamento del respeto. Cuando tus palabras, acciones y emociones están alineadas, transmites una fuerza difícil de ignorar. Ya no hay contradicciones que otros puedan usar en tu contra, ni señales de debilidad que den espacio a la duda. Eres, simplemente, una persona cuya presencia se siente real, sólida, incuestionable. Ser congruente significa que lo que dices y lo que haces están en armonía. Que tu lenguaje corporal refleja tu confianza interna. Que la forma en que te presentas al mundo no es una máscara, sino una expresión auténtica de tu ser. Cuando logras esto, no necesitas esforzarte por ser respetado, el respeto llega como consecuencia natural. Piensa en aquellos que han construido una reputación inquebrantable. No es solo por su talento o su inteligencia, sino porque su forma de actuar ha sido consistente con lo que dicen. No prometen más de lo que pueden cumplir. No cambian su esencia para complacer a otros. No ocultan su verdad por miedo a la reacción ajena. Y esa coherencia es lo que genera confianza y respeto. A partir de aquí, exploraremos cómo puedes fortalecer tu congruencia interna y eliminar cualquier rastro de inseguridad o contradicción en tu presencia. Porque cuando todo en ti está alineado, el mundo no tiene opción más que tomarte en serio. Jung comprendía que el lenguaje no solo es un medio de comunicación, sino una herramienta de creación de realidad. Las palabras que usamos no solo afectan a quienes nos rodean, sino que también moldean nuestra percepción de nosotros mismos. Y aquí es donde muchas personas fallan, usan su lenguaje de manera imprecisa, sin darse cuenta de que están debilitando su propia presencia. El respeto comienza con la forma en que hablas. No solo con los demás, sino contigo mismo. Si constantemente te expresas con dudas, con frases débiles, con excusas o justificaciones innecesarias, estás enviando un mensaje de inseguridad. Y si tú mismo no confías en lo que dices, ¿por qué alguien más lo haría? Las personas que inspiran respeto no desperdician palabras. Hablan con precisión, con claridad, con intención. No explican demasiado, porque saben que la verdad no necesita adornos. No se disculpan por existir, porque entienden que su voz es tan válida como cualquier otra. Y sobre todo, no se contradicen a sí mismas con discursos incoherentes. El tono de voz también es crucial. Un mensaje poderoso puede perder toda su fuerza si es dicho con una voz temblorosa. Mientras que una frase sencilla, pronunciada con seguridad y calma, puede cambiar completamente la percepción de quien la escucha. Aprender a dominar la voz es aprender a dominar la impresión que dejas en los demás. En las próximas secciones, exploraremos cómo transformar tu forma de hablar en una extensión de tu presencia. Porque cuando controlas tu palabra, controlas la narrativa de cómo el mundo te percibe. Uno de los errores más comunes es creer que el respeto se obtiene siendo complaciente, cediendo ante los demás para evitar conflictos. Pero Jung nos enseñó que la individuación requiere establecer límites claros. No puedes ser una persona completa si permites que los demás crucen tus fronteras constantemente. Y lo más importante, el mundo respeta a quienes saben decir no. Tener límites no significa ser agresivo ni buscar confrontaciones innecesarias. Significa tener claro qué aceptas y qué no, qué espacio estás dispuesto a ceder y cuál es innegociable.
Una persona sin límites es una persona sin forma, moldeable por los deseos de los demás. Y alguien así nunca será realmente respetado. Los límites no se establecen con gritos ni con amenazas, sino con una actitud firme y tranquila. Cuando comunicas claramente lo que toleras y lo que no, sin necesidad de justificarte en exceso, los demás lo entienden de inmediato. Y, más importante aún, aprenden a respetarte sin que tengas que imponerlo. Un error común es creer que los demás nos tratarán bien simplemente porque somos buenos con ellos. Pero la realidad es que cada persona te tratará según lo que tú permitas. Si no estableces límites, otros los cruzarán. No necesariamente por maldad, sino porque nadie valorará tu espacio si ni siquiera tú lo haces. En las siguientes partes, hablaremos sobre cómo establecer límites de manera efectiva, cómo comunicar tu posición sin miedo y cómo hacer que los demás sientan, sin necesidad de amenazas ni explicaciones largas, que tu espacio es sagrado. Porque cuando aprendes a marcar tu territorio, el respeto deja de ser una preocupación. Se convierte en una consecuencia natural. Jung entendía que la psique humana no solo se construye a partir de pensamientos y emociones, sino también de energía. Y esta energía se percibe. Todos hemos estado en presencia de alguien cuya sola existencia imponía respeto, sin que dijera una palabra. No era su fuerza física ni su apariencia, sino algo más profundo, una estabilidad interna que se manifestaba en cada aspecto de su ser. Esa inquebrantabilidad no es algo que se pueda fingir. No se trata de actuar con arrogancia ni de intentar parecer más fuerte de lo que uno es. Al contrario, surge cuando una persona ha enfrentado sus miedos más profundos y ha llegado a un punto en el que nada externo puede sacudirla fácilmente. Es alguien que, sin importar lo que ocurra a su alrededor, permanece firme en su centro. Las personas inquebrantables no reaccionan de manera exagerada ante la crítica ni buscan aprobación desesperadamente. No intentan impresionar a nadie, porque saben que su valor no depende de la opinión ajena. Y esta serenidad transmite un mensaje claro: soy dueño de mí mismo. El mundo respeta a quienes no se dejan sacudir por él. Esta energía de inquebrantabilidad no significa ser insensible o indiferente, sino tener un dominio absoluto de uno mismo. Significa que no importa lo que los demás digan o hagan, no perderás tu equilibrio. Y cuanto más sólida sea tu presencia, más difícil será que alguien intente faltarte al respeto. En las siguientes secciones, exploraremos cómo desarrollar esta energía interna, cómo eliminar las inseguridades que te hacen vulnerable y cómo convertirte en alguien cuya sola presencia impone respeto sin necesidad de pedirlo. Uno de los mayores signos de fortaleza es la capacidad de controlar las reacciones. Jung hablaba de cómo los impulsos inconscientes nos dominan cuando no los hemos integrado. Y es aquí donde muchas personas pierden el respeto de los demás, reaccionando de forma exagerada ante la provocación, permitiendo que su estado emocional sea controlado por fuerzas externas. Imagina una situación en la que alguien intenta provocarte. Puede ser con palabras sarcásticas, con una actitud desafiante o con un intento de manipulación. Si reaccionas de inmediato, con ira o con inseguridad, le has dado el control a esa persona. Has demostrado que tu estado interno depende de lo que ocurre afuera. Pero si permaneces impasible, si tu energía no se altera, el mensaje es otro: nada de lo que hagas me sacará de mi centro. El respeto no se impone con gritos ni con confrontaciones innecesarias, sino con una presencia inquebrantable. Las personas que saben controlar sus reacciones se vuelven impredecibles para los demás. No pueden ser manipuladas fácilmente, no se dejan arrastrar por el caos emocional de otros. Y en esa calma hay un poder inmenso. Dominar la no reacción no significa reprimir emociones, sino entrenarse para no ser gobernado por ellas. Es aprender a observar antes de responder, a elegir con conciencia en lugar de reaccionar por impulso. Y cuando esto se domina, la percepción que los demás tienen de ti cambia por completo. En las siguientes partes, exploraremos cómo entrenar esta habilidad, cómo usar el silencio como estrategia y cómo convertirte en alguien que no puede ser fácilmente desestabilizado. Porque en un mundo donde todos reaccionan, quien permanece en control destaca de inmediato. Jung nos enseñó que el mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. Y cuando se trata de respeto, esta ley es inquebrantable,
los demás te tratarán de la forma en que tú te tratas a ti mismo. Si te menosprecias, si dudas de ti, si te comparas constantemente con otros, el mundo reflejará esa energía en la forma en que responde a tu presencia. Las personas que inspiran respeto no buscan validación externa. No se preocupan por si los demás los aprueban o no, porque han construido una relación de profundo respeto con ellos mismos. No es un respeto basado en el ego, sino en la aceptación total de quienes son. Si alguna vez has sentido que no te toman en serio, que te interrumpen cuando hablas, que no valoran tu espacio, pregúntate, ¿en qué parte de mi vida estoy permitiendo esto? ¿Dónde me estoy descuidando? Porque el exterior solo es un reflejo de lo que ocurre dentro. Cambiar la forma en que el mundo te percibe no comienza con exigencias ni con demostrar tu valor. Comienza con la transformación interna. Si dentro de ti hay una certeza absoluta de quién eres, esa energía se irradiará hacia afuera. Y cuando eso ocurre, el respeto llega sin que tengas que pedirlo. En las próximas partes, veremos cómo fortalecer esta relación contigo mismo, cómo eliminar cualquier creencia que te debilite y cómo proyectar una imagen de solidez que nadie pueda ignorar. Jung entendía que la verdadera autoridad no se impone, sino que se irradia. Las personas que intentan demostrar su poder con palabras vacías, con actitudes agresivas o con una necesidad constante de validación solo revelan su propia inseguridad. La autoridad real es silenciosa porque no necesita afirmarse a sí misma, simplemente existe. Observa a quienes el mundo respeta sin esfuerzo. No son los que más hablan ni los que buscan impresionar a los demás. Son aquellos que están cómodos en su propia piel, que no sienten la necesidad de probar nada, que han encontrado su propio centro y no se apartan de él. Su autoridad no proviene del miedo ni de la imposición, sino de la congruencia absoluta con quienes son. Esto es lo que Jung llamaba la individuación, el proceso de volverse completamente uno mismo, sin influencias externas que dicten la propia identidad. Cuando una persona alcanza este estado, su sola presencia establece su lugar en el mundo. No necesita levantar la voz para ser escuchada, ni exigir respeto para recibirlo. Su energía es suficiente. El problema es que muchas personas intentan actuar como alguien respetable en lugar de convertirse en alguien respetable. Buscan fórmulas externas cuando la verdadera transformación ocurre dentro. Porque la autoridad no es algo que puedas forzar, es el resultado natural de un profundo trabajo interno. En las siguientes partes, exploraremos cómo cultivar esta autoridad silenciosa, cómo eliminar cualquier debilidad interna que impida proyectar solidez y cómo hacer que el mundo te perciba como alguien cuya presencia no puede ser ignorada. Vivimos en un mundo donde el caos domina. La mayoría de las personas están atrapadas en la reactividad, reaccionan con rabia, con miedo, con inseguridad. Y esta inestabilidad interna se refleja en sus interacciones con los demás. Jung sabía que la verdadera fuerza reside en la capacidad de mantenerse sereno incluso en medio del conflicto. La serenidad no es pasividad. No significa aceptar cualquier cosa sin reaccionar. Significa poseer un control absoluto sobre uno mismo, hasta el punto en que las circunstancias externas no alteran el estado interno. Y esta cualidad es una de las más respetadas en el ser humano. Cuando alguien te provoca y no reacciona como esperaba, pierde poder sobre ti. Cuando intentan sacarte de tu centro y te mantienes imperturbable, envías un mensaje claro: nada de lo que hagas podrá desequilibrarme. Y en ese momento, sin levantar la voz, sin entrar en confrontaciones innecesarias, estableces una presencia que impone respeto. Las personas que dominan la serenidad son vistas como líderes naturales. No porque lo busquen, sino porque irradian una estabilidad que pocos poseen. Son aquellos a quienes los demás recurren en tiempos de crisis, aquellos cuya presencia trae orden al caos. Jung hablaba de la sombra como aquellos aspectos ocultos de nuestra psique, las partes de nosotros mismos que reprimimos porque no encajan con la imagen que queremos proyectar. Pero aquí está la clave: cuanto más intentamos ignorar nuestra sombra, más poder tiene sobre nosotros. Y cuando una persona no ha integrado su propia oscuridad, se vuelve vulnerable. Muchas veces, la falta de respeto que recibimos del mundo es un reflejo de la falta de respeto que tenemos por nuestra propia sombra.
Es cuando intentamos ser demasiado buenos, demasiado comprensivos, demasiado agradables, negando nuestros propios límites y nuestro propio poder. Pero la sombra no desaparece, solo se esconde en el inconsciente, esperando el momento de manifestarse de formas que no podemos controlar. El respeto real llega cuando una persona se conoce completamente, cuando no teme mirar sus aspectos más oscuros y encuentra la manera de integrarlos de manera consciente. La sombra no es un enemigo, es una fuente de energía inmensa que, cuando se domina, se convierte en una herramienta de fortaleza. Los grandes líderes, los individuos que inspiran respeto de manera natural, no son aquellos que han negado su lado oscuro, sino aquellos que lo han conquistado. No tienen miedo de su propia agresividad, porque la han transformado en determinación. No temen su propia ira, porque la han convertido en firmeza. No niegan su propia ambición, porque la han convertido en propósito. En las siguientes partes, veremos cómo trabajar con la sombra en lugar de luchar contra ella. Cómo utilizarla como una fuente de poder en lugar de dejar que nos controle y cómo esta integración nos permite proyectar una presencia imposible de ignorar. El mundo te tratará según la imagen que tengas de ti mismo. Si te ves como alguien insignificante, los demás lo percibirán. Si dudas de tu propio valor, los demás también lo harán. Jung nos enseñó que la forma en que nos vemos a nosotros mismos determina la forma en que el mundo nos ve. El problema es que la mayoría de las personas han construido su autoimagen basándose en opiniones externas. Han absorbido críticas, rechazos, comparaciones y expectativas ajenas hasta el punto en que han perdido su propia percepción de quiénes son realmente. Y cuando esto sucede, proyectan una energía débil, inconsistente, carente de identidad. Recuperar el respeto comienza con recuperar la visión propia. Significa aprender a verte con los ojos correctos, no desde la perspectiva de la inseguridad, sino desde la conciencia de tu verdadero valor. No importa cuántos consejos sigas, cuántas estrategias aprendas o cuántas técnicas practiques, si en tu interior no te percibes como alguien digno de respeto, el mundo no lo hará por ti. Las personas que dominan esta habilidad no buscan validación externa, porque ya la han encontrado dentro de sí mismas. No necesitan impresionar a nadie, porque ya han conquistado su propia percepción. Y es por eso que el respeto llega de manera natural. El respeto que recibes del mundo es un eco del respeto que te tienes a ti mismo. Si en tu interior albergas dudas sobre tu propio valor, si permites que la voz de la inseguridad dicte tu comportamiento, inevitablemente los demás lo percibirán. Jung comprendía que la psique humana proyecta constantemente su estado interno en la realidad externa. No puedes ocultar lo que realmente sientes acerca de ti mismo, tu lenguaje corporal, tu tono de voz, incluso la energía con la que entras en una habitación, lo delatan. La mente es un espejo. Si miras en ella y ves debilidad, el mundo reflejará lo mismo. Si en tu interior te consideras pequeño, la gente responderá tratándote de la misma manera. Pero si decides verte con los ojos de alguien que merece respeto, que merece ser tomado en serio, entonces los demás no tendrán otra opción que ajustarse a esa visión. El respeto no es algo que se pide, es algo que se establece desde la forma en que te relacionas contigo mismo. Las personas que imponen respeto de manera natural han dominado el arte de la autopercepción. No buscan aprobación externa porque ya han validado su propio valor internamente. No dependen de la opinión de los demás para sentirse seguros, porque han construido una identidad firme desde adentro. Y esa solidez se siente, se proyecta en todo lo que hacen. Son aquellos que, sin necesidad de levantar la voz ni de exigir reconocimiento, simplemente son percibidos como alguien que no puede ser ignorado. El problema es que la mayoría ha sido condicionada para dudar de sí misma. Desde pequeños, se nos enseña a cuestionar nuestro valor, a compararnos con otros, a buscar validación en factores externos. Pero esta es una trampa que mantiene a muchos en un estado de inseguridad constante. La única manera de romper este ciclo es tomar control de la narrativa interna. Si decides verte con la dignidad y la fuerza de alguien que merece respeto, si sostienes esa visión con convicción, el mundo se ajustará a ella. No es arrogancia, no es ego, es simplemente la decisión de no minimizarte. Cuando te posicionas en el mundo con una presencia que no se disculpa por existir, que no teme ocupar su espacio,
que no busca permiso para ser quien es, entonces el respeto llega como una consecuencia inevitable. Y en ese momento, descubres que nunca se trató de los demás, sino de cómo elegiste verte a ti mismo desde el principio. El respeto que recibes es directamente proporcional a los límites que estableces. Jung hablaba de la importancia de integrar la sombra, ese lado oculto de nuestra psique que contiene tanto nuestras debilidades como nuestra fuerza reprimida. Y una de las manifestaciones más poderosas de esta integración es la capacidad de decir no sin culpa, sin miedo y sin necesidad de explicación. Muchas personas pierden el respeto de los demás porque no saben establecer límites. Permiten que invadan su espacio, que minimicen su voz, que abusen de su tiempo y energía. No porque quieran, sino porque temen el rechazo, el conflicto o la desaprobación. Pero el problema es que, al ceder constantemente, envían un mensaje claro: no confío en mi propio valor lo suficiente como para protegerlo. Y el mundo responde en consecuencia. Las personas que imponen respeto no son aquellas que buscan agradar a todos. Son aquellas que, con calma y firmeza, dejan claro hasta dónde llegan sus líneas y no permiten que se crucen. No necesitan ser agresivas ni confrontativas, su sola presencia deja claro que no están dispuestas a tolerar aquello que no resuena con su dignidad. Su energía comunica un mensaje inquebrantable: conmigo no. Este tipo de límites no solo se establecen con palabras, sino con acciones. No basta con decir que no aceptarás cierto trato si, en el momento de la prueba, cedes por miedo a incomodar a los demás. La congruencia es clave. Cada vez que te permites ser tratado de una forma que va en contra de tu propio respeto, refuerzas la idea de que tu valor es negociable. Pero cuando sostienes tus límites sin titubear, la percepción que el mundo tiene de ti cambia. La gran paradoja es que, al poner límites con firmeza, no pierdes respeto, lo ganas. Las personas pueden no estar de acuerdo contigo, pueden no gustarles tus decisiones, pero no podrán evitar admirar tu integridad. Porque en un mundo donde la mayoría teme establecer sus propias reglas, aquel que se atreve a hacerlo se convierte en alguien imposible de ignorar. El respeto no se exige, se cultiva. Y una de las formas más poderosas de hacerlo es dominando la forma en que te comunicas con el mundo. Jung hablaba del inconsciente colectivo, de cómo ciertas actitudes y patrones son percibidos instintivamente por los demás. Sin necesidad de palabras, las personas pueden sentir si alguien es seguro de sí mismo o si, en el fondo, duda de su propio valor. El lenguaje corporal, el tono de voz, la forma en que te mueves y ocupas el espacio hablan antes que tú. Una persona que baja la mirada constantemente, que se encoge cuando camina, que duda antes de hablar, está enviando señales de inseguridad. Y el problema no es solo que los demás lo perciban, sino que la propia mente refuerza ese estado con cada acción. La forma en que usas tu cuerpo impacta directamente en la forma en que te sientes y, por lo tanto, en la energía que proyectas. Las personas que imponen respeto tienen un dominio absoluto de su comunicación no verbal. Se mueven con calma, sin prisas, como si cada acción fuera deliberada. No tienen miedo de hacer pausas al hablar, porque saben que su voz merece ser escuchada. No buscan llenar el silencio con palabras innecesarias, porque comprenden que la presencia, cuando es fuerte, habla por sí misma. No se trata de adoptar una postura rígida o de forzar una imagen de autoridad. Se trata de permitir que tu cuerpo exprese la seguridad interna que has cultivado. Se trata de moverte como alguien que sabe quién es, de hablar con la certeza de quien no necesita aprobación externa, de mirar a los demás con la confianza de quien no teme ser visto. Cuando logras este nivel de congruencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que proyectas, el respeto llega como una consecuencia natural. No porque lo exijas, sino porque tu energía se ha convertido en un reflejo de tu poder interno. Y cuando eso ocurre, el mundo entero comienza a responderte de una manera completamente diferente. La mente humana es un campo de batalla entre el yo consciente y las fuerzas inconscientes que operan en las sombras. Jung entendía que muchas de nuestras inseguridades y temores provienen de aspectos de nuestra psique que no hemos explorado ni comprendido del todo. Y uno de los mayores obstáculos para ser una persona que impone respeto es el miedo arraigado a la desaprobación. El temor a ser rechazado, a ser malinterpretado,
a ser visto como demasiado serio, demasiado firme, demasiado seguro, es lo que impide que muchas personas se posicionen con autoridad en sus vidas. Pero aquí está la verdad que pocos aceptan: no puedes controlar la percepción de los demás. No importa cuánto intentes agradar a todos, siempre habrá quienes te malinterpreten, quienes te critiquen o quienes no te respeten. La diferencia entre quienes son tratados con respeto y quienes no lo son, es que los primeros han aceptado que la opinión ajena no define su identidad. Las personas que verdaderamente se respetan a sí mismas han soltado la necesidad de ser comprendidas por todos. No buscan ser validadas por cada persona con la que interactúan. Han aceptado que no pueden controlar cómo los demás las perciben, pero sí pueden controlar cómo se perciben a sí mismas. Y esa es la verdadera fuente del respeto. Cuando dejas de intentar ganarte el respeto y simplemente te conviertes en alguien que lo merece, la energía que proyectas cambia. Ya no es una búsqueda externa, sino un reflejo natural de tu estado interno. Y esto crea un efecto magnético en la forma en que el mundo te trata. Las personas no siempre sabrán por qué, pero sentirán que tu presencia no es una que pueda ser ignorada. El respeto que recibes del mundo comienza en el momento en que decides que ya no necesitas pedirlo. Cuando te posicionas como alguien que no está dispuesto a negociar su dignidad, que no teme ser visto en su totalidad y que no busca ser definido por otros, te conviertes en una fuerza inamovible. Y una persona con esta presencia, inevitablemente, impone respeto sin necesidad de exigirlo. Todo lo que hemos explorado hasta ahora converge en una única verdad: el respeto no se persigue, se encarna. Jung nos enseñó que el proceso de individuación es el camino hacia la totalidad, hacia la integración de todos los aspectos de nuestra psique en un solo ser coherente y poderoso. Y ese es el secreto de quienes imponen respeto de manera natural. No son perfectos, no son invulnerables, pero han hecho un trabajo interno tan profundo que no necesitan que el mundo les otorgue lo que ya han reclamado para sí mismos. Las personas que han alcanzado este estado no buscan aprobación ni temen el rechazo. No permiten que el ruido externo determine su dirección. No se apresuran a demostrar su valía, porque saben que su sola existencia es suficiente. Y es precisamente esta seguridad inquebrantable lo que hace que sean respetadas sin esfuerzo. El respeto, en su forma más pura, es el reflejo de la integridad. Es la manifestación externa de una identidad que no tambalea, de una psique que ha integrado su sombra y su luz, de un individuo que ha dejado de temer su propia fuerza. No se trata de intimidación ni de manipulación, se trata de una verdad interna que se vuelve imposible de ignorar. Cuando alguien logra esto, deja de preguntarse por qué los demás lo tratan de cierta manera. Porque en ese punto, la respuesta es evidente: el mundo solo refleja lo que proyectamos. Y cuando una persona ha hecho el trabajo necesario para verse a sí misma con respeto absoluto, los demás no tienen más opción que responder de la misma forma. Aquí radica la gran enseñanza: no se trata de buscar estrategias externas para ser respetado. Se trata de convertirte en alguien cuya sola existencia exige respeto. Y cuando esto sucede, ya no es necesario pedirlo, porque el mundo lo concede de manera natural. No final, todo se reduce a una decisión: seguir esperando que el mundo te otorgue el respeto que deseas o reclamarlo desde dentro, transformándote en alguien que no necesita pedirlo. Jung nos enseñó que el camino hacia la totalidad pasa por la integración de todas nuestras partes, incluso aquellas que tememos enfrentar. El respeto comienza cuando dejamos de negociar nuestra dignidad. Cuando nos posicionamos con la seguridad de quien no busca aprobación y cuando nuestra presencia se convierte en un reflejo absoluto de nuestra esencia más auténtica. El error que muchos cometen es pensar que necesitan la validación externa para sentirse valiosos. Pero el respeto real nunca vendrá de los demás y primero no viene de ti mismo. No se trata de actuar con arrogancia ni de exigir reconocimiento, sino de convertirte en una persona tan congruente, tan segura y tan firme en su identidad, que el respeto de los demás se vuelva una consecuencia inevitable. Al final, no son las palabras ni las estrategias externas las que determinan cómo te perciben, sino la solidez con la que te sostienes en tu propio ser. Si hay algo que debes llevar contigo después de este video, es esto: el mundo siempre reflejará lo que proyectas. Si te ves a ti mismo con duda, los demás lo notarán.
Si intentas encajar en un molde que no es el tuyo, perderás el respeto propio y, con ello, el respeto del mundo. Pero si te atreves a ocupar tu espacio, a hablar con claridad, a moverte con la confianza de quien sabe quién es, entonces todo cambia. No porque lo pidas, sino porque tu sola presencia lo exige. Así que ahora la pregunta es, ¿cómo vas a caminar por el mundo a partir de hoy? ¿Seguirás esperando que los demás te traten con respeto o empezarás a tratarte a ti mismo de la manera en que deseas ser tratado? La respuesta está en tus acciones, en la forma en que decides verte y posicionarte en cada aspecto de tu vida. Porque una vez que haces ese cambio interno, no hay vuelta atrás. El respeto ya no es algo que buscas, es algo que emanas. Si este video te hizo reflexionar, dime en los comentarios cuál fue la idea que más resonó contigo. Me encantaría saber tu opinión y seguir la conversación contigo. No olvides suscribirte al canal para más contenido como este y dejar tu like si esta información te fue útil. Porque cuando compartimos ideas que transforman, creamos un espacio donde el respeto y el crecimiento se vuelven inevitables. Nos vemos en el próximo video.